¿Y si te dijera que todo lo que estás viviendo ahora, esa confusión silenciosa, ese cansancio que parece no terminar nunca, esas dudas que te desgastan por dentro, no son señales de fracaso, sino señales de preparación? ¿Y si en lugar de castigo o mala suerte todo esto fuera una especie de pulido invisible, una formación interior necesaria para que puedas sostener aquello que en el fondo ya está destinado para ti? La mayoría de las personas atraviesa el dolor tratando únicamente de escaparse de él sin darse cuenta de que hay una inteligencia profunda operando detrás de cada pérdida, de cada ruptura, de cada aparente desvío. Es posible que ahora sientas que nada tiene sentido, que todo se ha vuelto caótico y desordenado, pero hay un hilo sutil que conecta lo que hoy te hiere con lo que mañana puede elevarte. Y de ese proceso misterioso es de lo que vamos a hablar aquí, inspirados en una de las mentes más profundas de la psicología, Carl Jung. Jung no veía la vida como una línea recta en la que todo funciona desde el principio. Para él, el camino hacia la realización personal atraviesa inevitablemente regiones oscuras, etapas desconcertantes en las que somos empujados a mirar hacia adentro y a confrontar aquello que hemos escondido incluso de nosotros mismos cuando parece que todo se derrumba. Muchas veces es precisamente el momento en que la estructura antigua comienza a ceder espacio para que algo nuevo pueda nacer. El dolor no es el final del trayecto, sino un punto de inflexión. Cuando empiezas a comprender esto, aunque no sepas con exactitud hacia dónde te está llevando la vida, tu postura interna cambia. El camino deja de ser una fuga desesperada del sufrimiento y se convierte en un descenso hacia la verdad. La verdad de quién eres, de lo que ya no puede continuar y de lo que están haciendo silenciosamente dentro de ti. Aceptar esta perspectiva no es sencillo, especialmente cuando las heridas siguen abiertas y el corazón se siente vulnerable. La intención no es idealizar el sufrimiento ni convertirlo en algo romántico, sino revelar el propósito oculto que lo atraviesa. Hay en ti una fuerza que todavía no se ha desplegado completamente, una claridad que solo puede surgir después del caos, una versión de ti mismo que todavía se está formando. Todo lo que estás viviendo ahora está moldeando esa versión futura. Por más que duela, por más que parezca injusto o incoherente, existe una lógica psíquica profunda ordenando este proceso. Y comprenderlo puede transformar por completo la manera en que atraviesas esta etapa. Ya no como alguien que solo espera que todo termine, sino como alguien que se sabe en preparación para algo que en esencia ya le pertenece. Esa preparación de la que hablamos no suele ser visible desde fuera, tampoco es lineal ni cómoda. Tiene lugar en el subsuelo de la conciencia, en los territorios ocultos de la psique, donde no existe un control total ni respuestas inmediatas. Es el tipo de proceso que solo se entiende de verdad cuando pasa el tiempo y puedes mirar hacia atrás para unir los puntos. En el presente, el sufrimiento se siente únicamente como dolor, no como transformación. Y eso lo vuelve todavía más desafiante porque la mente busca alivio rápido, mientras que el alma se mueve con un ritmo más lento y profundo. Jung llamaba a una parte esencial de este movimiento el encuentro con la sombra, ese proceso inevitable en el que nos vemos frente a todo lo que hemos reprimido, negado o ignorado dentro de nosotros mismos. La sombra está hecha de todo lo que somos, pero no admitimos ser. Emociones rechazadas, deseos prohibidos, impulsos incómodos, fragilidades que ocultamos por miedo a no ser aceptados. Cada vez que la vida nos coloca frente a una situación límite, nos está ofreciendo, sin palabras, la oportunidad de mirar esa parte olvidada del propio ser. Es justamente en ese tramo del camino donde muchas personas se pierden. La mente intenta defenderse con explicaciones racionales, distracciones constantes, adicciones sutiles, relaciones que solo sirven como anestesia temporal, pensamientos que giran en círculos. Sin embargo, el gran paradoxo es que cuanto más huyes de aquello que necesita ser visto, más se intensifica el sufrimiento. El alma, como subrayaba Jung, no busca perfección, sino totalidad. Y la totalidad solo es posible cuando logras reconocer tus sombras con la misma dignidad con la que honras tu luz. Visto desde esta perspectiva, el dolor deja de ser un castigo y se convierte en una llamada. Cuando todo alrededor se desmorona y el control se escapa de tus manos,
Quizá lo que se está derrumbando no seas tú, sino la estructura frágil que construiste para poder sobrevivir. Esa versión de ti que aprendió a complacer, a soportar demasiado, a callar lo que sentía, a adaptarse a lugares donde el alma ya no cabía. En el colapso silencioso de esas defensas, comienzas a intuir que existe algo en ti que no puede ser destruido, algo más real. Más estable que solo aparece cuando las máscaras caen y los personajes que interpretabas dejan de tener sentido. Ese despertar no llega de un día para otro. Se insinúa poco a poco a través de pequeñas comprensiones, de destellos de lucidez en medio del caos, de momentos en los que te sorprendes reaccionando de una manera diferente. Empiezas a percibir que aquello que parecía completamente insoportable está en el fondo ampliando tu conciencia. Descubres que los dolores del pasado no fueron simples accidentes, sino lecciones precisas dentro de una pedagogía interior que no se aprende en la superficie. Esas experiencias te enseñaron a mirarte desde otro ángulo, a madurar por dentro, a soltar idealizaciones y expectativas que te mantenían atrapado en ciclos de frustración. Cuanto más aceptas el proceso, menos se siente como una condena y más se revela como una travesía. No se trata de querer el dolor ni de celebrarlo, sino de entender el valor de lo que activa en tu interior. Al final, no es el sufrimiento por sí mismo lo que te transforma, sino la manera en que lo atraviesas y lo que permites que se revele a través de él. En ese punto dejas de ser solo una víctima de la vida y comienzas a convertirte en aprendiz de tu propia evolución. A medida que miras con más atención lo que se esconde detrás de tus experiencias dolorosas, empiezas a notar algo fundamental. La vida nunca estuvo totalmente en tu contra. Muchas veces te empujó a crecer por caminos que tú no habrías elegido conscientemente, pero que eran necesarios para que algo más auténtico pudiera encenderse dentro de ti. Ese crecimiento rara vez llega vestido de comodidad. Generalmente se presenta en forma de pérdida, decepción, fracaso, ruptura, cambio inesperado. Todo lo que parecía haber salido mal comienza con el tiempo a mostrar una lógica diferente. Era la desconstrucción de aquello que ya no estaba alineado con tu verdad. Es como si la que susurrara, estás listo para más, pero para recibir algo nuevo, necesitas permitir que lo viejo termine de morir. Y aquí aparece uno de los puntos más difíciles de aceptar. Lo que es verdaderamente tuyo no puede llegar mientras sigues aferrado a lo que ya se terminó. Muchas veces el colapso, el vacío y la sensación de que nada encaja son en un nivel más profundo, una forma intensa de limpieza. Lo que duele no es solo lo que se va, sino la resistencia interna a soltar aquello que ya no tenía vida. El sufrimiento es ese terreno árido donde si permaneces con presencia y honestidad, nuevas raíces empiezan a crecer. Raíces que no te conectan con la imagen de lo que te gustaría ser para agradar a otros, sino con lo que verdaderamente viniste a encarnar. Este proceso exige una entrega silenciosa, una disposición a caminar por el desierto sin garantías, sosteniéndote únicamente en una intuición interior, la sensación de que algo más grande se está moviendo, aunque aún no puedas nombrarlo. No se trata de un optimismo ingenuo, sino de una confianza que nace del contacto con tu profundidad, una confianza que no elimina el miedo, pero te permite avanzar a pesar de él. Cuando comienzas a aceptar que estás siendo preparado, incluso en los momentos en los que no comprendes el para qué, una transformación esencial produce en tu interior. La ansiedad poco a poco cede espacio a la escucha. El miedo se convierte en observación. La resistencia se transforma en una forma de madurez. Intuye etapas de la vida en las que no se cosecha, sino que se siembra pacientemente, otras en las que no se siembra nada nuevo y solo se espera, se integra, se digiere lo ya vivido. El tiempo del alma no obedece al reloj externo y en lugar de ajustarse a las urgencias del mundo, te invita a desarrollar una paciencia activa, una espera consciente que te aleja de la superficie y te acerca a la profundidad. Jung comprendía este tiempo interno como un ciclo arquetípico, fases de muerte simbólica, crisis y desorientación, seguidas de fases de renacimiento, claridad y realización. Para renacer es necesario permitir que algo muera.
Viejos patrones emocionales, identidades rígidas, creencias que ya no sostienen tu verdad. Esa muerte no es una metáfora ligera. Se siente como pérdida, como vacío, como confusión. Es un proceso exigente, muchas veces solitario, que puede resultar incomprensible para quienes miran desde fuera y solo ven los efectos externos sin entender las batallas internas que estás librando. Sin embargo, es precisamente en ese espacio intermedio, cuando lo viejo ya no tiene fuerza, pero lo nuevo todavía no se ha consolidado, donde lo que es verdaderamente tuyo comienza a tomar forma. Lejos de los reflectores, lejos de la aprobación ajena, una nueva organización interna empieza a configurarse en silencio y cuando finalmente aparece en tu vida externa, no se trata de una simple coincidencia ni de un golpe de suerte. Es el resultado directo de la travesía que fuiste capaz de sostener sin abandonar tu propio corazón. Es en ese punto donde la preparación se encuentra con su propósito más profundo. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Qué significa en realidad estar preparado para lo que es tuyo? No se trata solamente de alcanzar metas visibles, concretar proyectos o realizar deseos personales. Significa convertirte en alguien capaz de sostener una vida coherente con tu esencia más profunda. Lo que es tuyo en este sentido no es todo lo que tu ego desea, sino aquello que resuena con quien eres de verdad, más allá de los miedos, de la carencia y de la necesidad de aprobación. Para descubrir esa identidad auténtica, es necesario desprenderse de las capas que se fueron acumulando con los años, expectativas ajenas, mandatos familiares, historias que te contaste para poder soportar el dolor, creencias que te protegieron en ciertos momentos, pero que ya no pueden acompañarte a la siguiente etapa. El dolor cumple la función de desorganizar lo falso para que lo verdadero tenga espacio para emerger. Lo que parecía pérdida se revela como liberación. Lo que se sentía como ruina se revela como un comienzo disfrazado. No estás siendo preparado solo para tener algo distinto, sino para ser alguien distinto, más íntegro, más consciente, más fiel a tu propia verdad. La mayor parte de esta transformación es invisible desde fuera. Puede que aparentemente sigas en los mismos lugares con las mismas personas, realizando actividades parecidas. Sin embargo, algo se ha desplazado de manera irreversible dentro de ti. Empiezas a notar cómo ciertos patrones emocionales pierden fuerza. Resentimientos antiguos ya no te controlan de la misma manera. Pensamientos muy arraigados comienzan a resquebrajarse frente a una nueva lucidez. Todo esto sucede de forma gradual, casi silenciosa. Un día te sorprendes reaccionando con más calma ante algo que antes te habría destruido. Otro día te das cuenta de que ya no puedes aceptar lo que antes tolerabas. No fue una decisión tomada en una sola noche, sino el fruto de un proceso profundo de maduración. Este es el tipo de cambio que el enfrentamiento consciente con el dolor hace posible. No una simple adaptación superficial, sino un reordenamiento desde el centro. En este contexto, el dolor deja de ser un enemigo al que hay que eliminar a cualquier precio y se convierte en un maestro exigente pero honesto. No aparece en cualquier lugar, sino exactamente allí donde algo en ti necesita ser revisado, purificado, iluminado. Jung decía que el camino de la individuación, ese proceso por el cual una persona se convierte en lo que realmente es, consiste en reunir las partes dispersas de la psique e integrarlas alrededor de un centro más consciente. Esa integración solo puede ocurrir cuando los falsos centros se fracturan. Las identidades que sostuviste por miedo, por costumbre o por necesidad de encajar. No eres la imagen que otros proyectaron sobre ti, ni únicamente la figura que intentaste construir para ser aceptado. Eres lo que surge cuando las máscaras caen y el alma encuentra espacio para respirar. Y es precisamente para sostener ese nivel de autenticidad que estás siendo preparado. Lo que es tuyo no es lo que persigues desde la urgencia o la carencia, sino lo que empieza a acercarse cuando te alineas con tu verdad interior. En ese punto, la preparación se encuentra con el merecimiento y la vida comienza a organizar las piezas de un modo distinto. No significa que desaparezcan todas las dificultades, pero tus decisiones, tus relaciones y tus caminos empiezan a reflejar una coherencia más profunda.
A medida que este alineamiento interno se fortalece, algo también cambia en tu entorno. La forma en que te posicionas frente a la vida deja de ser tan defensiva y se vuelve más consciente. Ya no reaccionas únicamente desde la herida, sino desde un lugar más centrado. Algunas relaciones se profundizan, otras se transforman y otras se terminan porque ya no corresponden a la persona en la que te estás convirtiendo. El mundo externo, que antes podía parecer solo caótico o amenazante, empieza a mostrar señales de sentido, aunque sigan existiendo desafíos. Eso no es casualidad, es consecuencia. La vida externa responde poco a poco a la vibración de tu vida interna. Cuando atraviesas la travesía con integridad, incluso sin entender completamente hacia dónde te conduce, lo que es verdaderamente tuyo, comienza a encontrar el camino hasta ti. No llega como un milagro arbitrario, sino como una forma de sincronicidad. Ese concepto que Jung utilizó para describir coincidencias cargadas de significado que no se explican únicamente por la lógica de causa y efecto. La sincronicidad no puede ser forzada ni controlada. Aparece cuando estás en el lugar adecuado, en el momento adecuado, siendo la persona que realmente eres. Ese estado de presencia no se alcanza solo con frases bonitas, sino atravesando noches de duda, temporadas de silencio, momentos en los que parecía que nada se movía. Es el resultado de haber mirado lo que dolía, de haber escuchado lo que resistías, de haber integrado lo que preferías negar. Entonces comienzan a llegar personas, experiencias y oportunidades que parecen encajar misteriosamente con tu proceso interno. Lo que antes se veía lejano o reservado para otros comienza a acercarse con naturalidad, no porque hayas aprendido una fórmula perfecta de conquista, sino porque dejaste de sabotearte, dejaste de insistir en caminos que no eran para ti. Dejaste de aceptar migajas donde tu alma pedía plenitud. Toda la preparación tuvo ese propósito, evitar que vuelvas a perderte en ilusiones, ayudarte a reconocer lo que es tuyo, no por la intensidad del deseo, sino por la serenidad que despierta. Lo que es auténticamente tuyo no se siente como una lucha constante para retenerlo, sino como un lugar al que perteneces. Tiene sabor a hogar, peso de destino y al mismo tiempo la ligereza de aquello que no necesita ser forzado. Esa claridad, sin embargo, solo llega después de una reorganización interior. Por eso, este proceso no te invita a una pasividad resignada, sino a una forma distinta de acción. No se trata de esperar de brazos cruzados a que la vida lo haga todo por ti, sino de actuar desde un lugar más consciente. La diferencia entre correr desesperadamente detrás de algo y caminar en dirección a algo que ya sientes como verdadero es inmensa. Cuando corres lo haces desde el vacío, desde la sensación de que solo serás completo si alcanzas aquello que persigues. Cuando caminas en dirección, te mueves desde un centro más íntegro. Ya no buscas que algo de fuera te salve, sino que avanzas porque reconoces que esa dirección está alineada con lo que eres. Esa diferencia cambia completamente la calidad de lo que llega y de cómo lo vives. Lo que es realmente tuyo exige una versión de ti que todavía está en proceso de nacer. Mientras esa versión no esté mínimamente preparada, la vida no entrega. No por crueldad, sino por sabiduría. Dar antes de tiempo puede destruir lo que debería sostenerte. Muchos de los retrasos, negativas y bloqueos que tanto te irritan pueden ser, en un plano más profundo, formas de protección. Muchas personas anhelan una vida alineada, relaciones sanas, proyectos sólidos, paz interior consistente, pero no todas están dispuestas a atravesar el trabajo interno que eso implica. El sufrimiento, por incómodo que sea, cumple una función esencial. Mostrar dónde te estás traicionando, que estás sosteniendo solo por miedo, que ya terminó hace tiempo en el nivel del alma. No existe preparación verdadera sin incomodidad. No hay conquista duradera sin autoconocimiento. Lo que es tuyo no se entrega a una conciencia dispersa, sino a una conciencia que poco a poco se vuelve más lúcida. Mientras tu mirada esté nublada por el miedo, la carencia y la necesidad de aprobación, todo lo que llegue corre el riesgo de ser mal utilizado, distorsionado, perdido.
Por eso, la vida insiste en trabajar primero en el interior, aunque eso tarde más de lo que tu mente quisiera. La preparación que la vida propone no es una serie de pruebas arbitrarias, sino un camino de depuración en el que tu esencia va quedando cada vez más visible. Con el tiempo empiezas a darte cuenta de que muchas situaciones que interpretaste como castigo fueron en realidad cuidado. Cuidado frente a deseos que habrían alimentado tu ego, pero habrían dañado tu alma. Cuidado frente a vínculos que querías sostener a cualquier precio, pero que no habrían permitido tu crecimiento. Cuidado frente a caminos que se veían brillantes por fuera, pero que no habrían soportado la verdad de tu espíritu. Cuando hablaba de la autorregulación de la psique, se refería a ese movimiento natural mediante el cual la vida interior busca reequilibrarse, corrigiendo excesos, frenando procesos destructivos antes de que se vuelvan irreversibles. Desde la mirada de la mente puedes sentir que has perdido años, que repetiste los mismos errores, que desaprovechaste oportunidades. Desde la mirada del alma nada se desperdicia, todo se transforma y hasta los desvíos acaban sirviendo a la preparación. No te mueves en línea recta, sino en espiral, volviendo a temas parecidos, pero desde niveles de conciencia más amplios. En esos regresos descubres que ya no reaccionas como antes, que no te conformas con lo que antes aceptabas, que ya no puedes seguir sosteniendo lo que antes aparentabas. Algo se ha transformado. Esa transformación no es fruto de un truco mental, sino de haber atravesado tu propia vulnerabilidad, tu propia sombra, tu propio vacío. Lo que es tuyo comienza entonces a sentirse no solo como una posibilidad futura, sino como una presencia que ya se insinúa en tu manera de sentir y elegir. Dejas de ser prisionero de la urgencia porque confías más en el proceso. Dejas de mendigar respuestas porque comprendes que hay silencios en los que algo está siendo gestado. Dejas de aferrarte a cualquier cosa por miedo a quedarte solo, porque sabes con mayor claridad que no quieres volver a vivir. Esa claridad no nace de frialdad, sino de la lucidez que la travesía te regaló. No es soberbia, es madurez, no es indiferencia, es discernimiento. Has sido entrenado sin que el mundo lo sepa. A través de noches largas, lágrimas discretas y decisiones difíciles, sin aplausos ni testigos. Ese entrenamiento invisible es lo que te hace capaz de reconocer lo que es tuyo cuando finalmente aparece. Lo que es verdaderamente tuyo no llega envuelto en la misma ansiedad con la que antes perseguías las cosas. Aparece de manera más silenciosa, pero profundamente impactante, porque tu alma lo reconoce incluso antes de que tu mente pueda explicarlo. No es solo una conquista externa, se siente como un reencuentro contigo mismo. Algo dentro de ti sabe que pertenece a ese lugar, a esa elección, a esa experiencia. Esa certeza no nace de la euforia, sino de la paz. Es una paz que no depende de que todo sea perfecto, sino de la ausencia de conflicto interno en relación con lo que estás viviendo. Es como si una voz muy antigua en tu interior dijera, ahora sí, y en ese ahora sí comprendes que todo lo que te pareció inútil, injusto o excesivo estaba de algún modo preparándote para este punto del camino. Lo que es tuyo no necesita ser sostenido desde el miedo. No exige que sacrifiques tu verdad para conservarlo. No te pide que te encojas para caber ni que apagues tu luz para que otros se sientan cómodos. Lo que es auténticamente tuyo te invita a ser más sincero, más completo, más coherente contigo. Todo lo que viviste antes fue ensayo. Cada relación, cada intento, cada caída, cada recomienzo formó parte de un entrenamiento silencioso. Todo lo que perdiste actuó como filtro, depurando lo que parecía adecuado de lo que realmente era esencial. Ahora, cuando miras con más perspectiva, comienzas a entender. Ese entendimiento no es solo intelectual. Se siente en el cuerpo, en la forma en que respiras, en la manera en que decides. Dejas de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro de ti. Valor, significado, pertenencia, paz. Descubres que los vacíos no se llenan con más ruido ni con más cosas, sino con presencia, con profundidad, con una relación más honesta contigo mismo. Lo que es tuyo no llega para tapar un hueco, sino para expandir lo que ya existe en tu centro.
No viene para salvarte, sino para confirmar lo que tu alma ya intuye en silencio. Esa confirmación no tiene que ver con superioridad ni con éxito superficial, sino con alineación. Es el encuentro entre tu mundo interno y tu vida externa, el momento en que tus elecciones reflejan tu aprendizaje, tus vínculos reflejan tu profundidad y tus caminos se acercan a tu propósito interior. No has llegado hasta aquí únicamente por casualidad. La travesía que tantas veces cuestionaste fue la que te moldeó. El dolor que tanto quisiste evitar fue el que te dio discernimiento. El silencio que te parecía insoportable fue el que te enseñó a escuchar lo que verdaderamente importaba. Por eso, ahora, frente a lo que es auténticamente tuyo, no sientes la misma angustia que antes. Sientes una gratitud íntima, una percepción clara de que de algún modo estás donde debías estar. Los desafíos seguirán existiendo. La vida continuará moviéndose, presentando pruebas, cambios, inicios y finales, pero ya no los vivirás desde el mismo lugar. Ya no se trata solamente de sobrevivir, sino de sostener con madurez aquello en lo que te has convertido. Ya no eres guiado únicamente por la ansiedad, sino por la sabiduría que la propia experiencia escribió en ti. Esa sabiduría no puede transmitirse del todo con palabras. Se ve en la forma en que te tratas cuando fallas, en cómo tratas a los demás cuando te decepcionan, en lo que eliges conservar y en lo que decides soltar. Cada dolor que atravesaste te trajo hasta este momento. Cada renuncia, cada lágrima, cada silencio interior tuvo un sentido dentro de un tejido que a veces solo se ve con claridad cuando miras hacia atrás. Si observas tu historia con honestidad, tal vez puedas reconocer que aquello que tanto te hirió estaba en el fondo forjándote, que los instantes en los que pensaste rendirte fueron en realidad momentos en los que partes esenciales de ti estaban siendo construidas. No era castigo, era preparación. Cada vínculo que terminó, cada plan que no salió, cada puerta que se cerró, cada comienzo cansado formó parte de la materia con la que se edificó una conciencia más profunda, más verdadera, más íntegra. Lo que es tuyo nunca estuvo realmente lejos, siempre estuvo en proceso de revelarse, esperando a que tú también te convirtieras en alguien capaz de reconocerlo y sostenerlo. Esa capacidad no nace de victorias fáciles, sino de la valentía de atravesar lo que tantos evitan, el encuentro con tu propia alma. No hay atajos reales en este camino. La preparación, como intuía Jung, es una inmersión en las capas más profundas del ser, donde todo lo que fue reprimido o negado clama por reconocimiento. Y cuanto más te permites mirarte con honestidad, más coherente se vuelve poco a poco la vida a tu alrededor. Nada de lo que viviste fue inútil, ni los errores, ni los desvíos, ni los colapsos. Todo está al servicio de un propósito mayor, recordarte quién eres, para que cuando lo que es tuyo finalmente llegue, no lo recibas desde la carencia, sino desde la integridad. Que no solo puedas tenerlo, sino honrarlo. Que no solo puedas vivirlo, sino sostenerlo con presencia y responsabilidad. Porque no hay verdadero sentido en conquistar algo que no puedes mantener en paz. Sostener lo que tiene valor exige profundidad, fidelidad a tu verdad y una madurez que solo se alcanza cuando sobrevives a tus propias sombras. El regalo más grande de toda esta travesía no es lo que obtienes al final, sino en quien te conviertes mientras caminas. Por eso, la próxima vez que el dolor aparezca, que todo parezca perder sentido, que sientas que la vida te quita el suelo, recuerda, no estás siendo castigado, estás siendo preparado, no por una fuerza ciega, sino por una inteligencia profunda que te conoce más de lo que tú mismo te conoces. Confía en el proceso incluso cuando no lo entiendas. Respeta el ritmo de tu alma, aunque parezca más lento que el del mundo, y no subestimes jamás la fuerza de seguir adelante, porque en el momento preciso, de forma silenciosa y exacta, lo que es tuyo te encontrará. Y cuando eso suceda, no sentirás prisa, ni miedo, ni urgencia. Simplemente reconocerás. Y en ese reconocimiento todo lo que antes dolió empezará a cobrar sentido, porque comprenderás que nada fue en vano. Fue exactamente lo que te preparó para estar aquí entero, consciente y digno de todo aquello que ahora sí es verdaderamente tuyo.